escritores que sí se han publicado con su generación, tienen pintores que se han publicado con su generación, tienen, en varias artes tienen comunicación con su generación. En el cine no. Y yo me quedé como, y dije, tiene razón. Digo, la generación de él se relacionó con la generación de él, de directores, tuvo una relación alucinante con su generación y la sigue teniendo en la que produce. Y me pareció como muy interesante. Digo, no por eso yo hice una película, yo mi sensación ante la producción de hacer una película es que yo sí quiero narrar. Yo sí quiero contar un cuento. A mí me gusta contar cuentos y eso es lo que hago, más allá de que te va a hacer en mi vida. Y por eso yo no la considero una película autobiográfica porque no es, mi infancia no fue esta. Está basada en mi infancia, en mis hermanos, porque yo quería contar un cuento. Y lo que hice por eso, pues yo quería tener una postura ante la historia. Para tener una postura, si hubiera sido egocéntrico, si hubiera contado lo que le pasó, es así, es verdad, y lo que pasó, ¿no? ¿Quién te dice eso? Nadie. ¿Quién te va a decir? Se va a meter con tu vida? Nadie. Yo sí quería tomar una posición, y para ello tuve que construir un cuento para tomar posición en la historia. Digo, y para mí los huevos están puestos ahí. Yo sí tengo una postura puesta. Y yo soy, me falta hacerme la primera, un amante absoluto y defensor acérrimo del tercer acto. Amante y defensor acérrimo del tercer acto. Y yo doy clases en la UBA, en los Estados Unidos, y somos un grupo muy ecléctico de profesores y nos cagamos a piñas justamente. Yo porque defiendo el tercer acto, otro porque defienden el segundo, y hay uno que defiende a muerte el primero. Y las discusiones con los alumnos van desde el segundo. No, un par de cosas que ahora me vienen a la memoria en función también de lo que les planteé aquí. Por un lado, habla de las motos rojas y coincide en esta situación, pero las motos rojas a veces aparecen, si uno piensa, ¿por qué las pienso? Pienso esto en relación a varias cuestiones. Para mí una de las cuestiones más interesantes y que me emocionó mucho la película, y creo que además esto es lo que hablas del elemento clásico, es que uno puede tamizar su memoria sin necesidad de un distanciamiento, sino que juega mucho con el elemento emocional. Creo que la emoción en todos los aspectos que aparece en la película, la emoción de la fiesta de cumpleaños, la imposibilidad de olvidar al tío Beto, creo que fue una gran elección haber elegido finalmente Ernesto Alterio, que era el tío Beto. El tío Beto sintetiza también ese imaginario de la infancia, de esos tíos casi como reyes magos, que eran capaces de cambiar la confrontación de la realidad, porque además es uno de los elementos que más ilumina en un lugar absolutamente oscuro. Y pienso en lo que planteaba Antonella cuando decía esa primera imagen de la lluvia, que creo que tiene que ver también con las imágenes que nos producen miedo, el no poder salir. La lluvia es eso también. Por eso digo, a veces hay cosas que tienen que ver con una memoria de niños, más allá de cada uno haya vivido otras situaciones que en tu caso particular, Benjamín, te tocó vivir. Pero digo, está asociado a muchos recuerdos infantiles. Yo pensaba en el cuento también y recordaba, y me llevó a mí a pensar mientras veía la película, que el lugar que más me gustaba y más me atraía de Little Park era el laberinto de espejos. Que quizás en este momento me di cuenta, viéndolo, que es lo que yo quisiera volver a recuperar. Y además era interesante porque además ese encuentro y desencuentro, esos encuentros y desencuentros, pero digo, en definitiva, y hablando del fragmento, la vida es tan laberíntica y en este recorrido que va. Entonces, y por otro lado, me encantó Natalia, debo decirlo, creo que hay que luchar contra los prejuicios propios o también los prejuicios que nos imponen. Digo, porque además hay una cuestión que me pareció, y además es vos, tío, digo, yo no podía, incluso cuando vi el tráiler de la película, a mí se me mezclaban el rostro de María y el rostro de Natalia, en los primeros planos, esos que decís, yo tenía la sensación, y además fuiste clarísimo, fueron los dos primeros que había, que estaba lo que quedaba que era, porque es también tu sensación y tu mirada. Y entonces en el medio cuando dijiste que era el tío, es decir, le da un impacto, y le da ese impacto de amor que señalaste,
cómo cada uno construye. Y además creo que hay algunas escenas realmente que conmueven profundamente, desde el dolor, desde la rabia, de las necesidades. Una es la de Cristina Vanegas y Natalia. Es muy difícil, hay que ser muy buenas dos actrices para confrontar ese diálogo que pasa del dolor más terrible a putearse, a decir hija de puta, y mira que hiciste, a ser provocado por esa angustia del encierro, a revelarte algo en el afecto más profundo, porque además solamente eso lo podés decir a alguien que amas muchísimo. Y creo que esas situaciones de encuentro marcan en esa instancia, es decir, así como decía lo de Ernesto, frente a la otra situación con los niños. Y por otra parte, y esto, perdón, me estoy haciendo acá, pero esto, y me lleva a pensar que hay una coherencia absolutamente estética y ética en esta relación también entre Benjamín y Luis, porque también pensaba, y creo que a Puenzo le pasó también luchar muchísimo contra los prejuicios, porque siempre hay una mirada prejuiciosa frente a por qué alguien hace esta película, por qué lo cuenta, por qué, desde qué clase, desde qué grupo. Y pienso que uno de los elementos más importantes, y digo que a mí también me molesta, yo tenía 20 años cuando vi la Historia Oficial, y había una cosa extraña porque cuando traes 20 años y entras a la democracia, parece que además has vivido tu adolescencia en una dictadura, es como que querés que haya más, pero en realidad ahí había imágenes que por primera vez aparecían. Una era la de las abuelas, la abuela y el impacto que incluso pensemos históricamente que luego apareció la abuela, se hacía visible el tema de las abuelas, y a partir del tema de las abuelas se hacía visible el tema de los nietos. Digo, que era una marca que, a pesar de que ya estábamos en una democracia, todavía era casi oculto. Es decir, estaba el tema madre con una marca importantísima que venía antes, pero ese plano de la abuela y ese nuevo lugar que se construía, hay una coherencia que vamos desde esa Gaby en el final amagándose en el país de no me acuerdo, a alguien que termina diciendo soy Juan y que empieza a sonar Divididos. Es decir, habla del recorrido, por suerte, que hemos hecho, con todos los errores, con todas las peleas, con todas las disputas, y está bien que a algunos nos duele el estómago porque nos gusta y a otros porque no nos gusta, pero lo bueno es que podemos decir hoy soy, y haciéndonos cargo de nuestra historia. Y a mí simplemente digo, creo que bueno, terminó, las preguntas se fueron acumulando y yo me siento orgulloso de que hoy esté, y lo digo yo porque a lo mejor el resto no se esté, y nunca voy a involucrar un nosotros cuando es mí, diciendo ojalá fuéramos nosotros. Yo me siento muy orgulloso de ver que en el campo del cine argentino se pudo reflexionar y pensar en un recorrido de historia de 28 años, que podemos pasar de un país, no me acuerdo, a un país que tiene una memoria, que tiene una historia, que tiene un testimonio, y aquí hay dos personas que lo están dando. Simplemente agradecerles esto. Muchas gracias, está buenísimo lo que dijiste. Y bueno, eso fue Voy a empezar por ahí. En esa cuestión. Bueno, no sé si se acordará de mí como alumno, pero yo me sigo con yo la situación fui alumno, digo que fui profesor de todo el país. Una cosa que quería decir y aclarar, obviamente yo soy en estos lugares de respeto generacionales, yo me he criado con maestros de la generación de Luis, y terminar haciendo una película, porque él me la produzca, digo, es como una consecuencia, parte de mi vida que se han tenido maestros, y yo aprendí muchísimo haciendo la película con Luis. El trabajo de montaje fue alucinante, la mirada de Luis es una mirada así como impresionante sobre el material, y claro, me devolvía como espejos absolutamente distintos a lo que yo podía, y era como muy interesante volver a reflexionar en ese lugar. Me acuerdo cuando tuviste una argumentación descomunal que se llamó atravesar ese lugar, y me parece también para tener una especie de separación y siendo coherente con las épocas. Digo, para mí fue fácil hacerlo, pero para mí fue peligroso hacerlo. Esto es difícil. Son dos épocas muy diferentes, muy diferentes. Ellos tuvieron cosas, ellos estaban poniendo los huevos de otra manera,
digo, para ponerlo, afortunadamente para mí es fácil, y para todo el país, digo, está bueno que para él, me ha contado muchas anécdotas en los años, pero era una época muy compleja para hacer lo que se hizo. Me parece que un gran acierto de la historia oficial es ir no por el camino lacrimógeno, sino ir por el camino de la provocación. Digo, es igual que es una figura absolutamente provocadora en la realidad. Pero provocadora no solo por el tema, sino por cómo vas a contarlo del otro lado. Loco, mirá lo que sufrimos, ¿no? Que lo habrán criticado un montón, tal vez por eso. No, pero vos, como lo que vos decías, ¿no? La sensación a tus 20 años que era, pero boludo, ¿cómo vas a filmar a los papeles y mostrar a los desaparecidos? ¿Cómo lo torturaron? Y de repente teníamos construyendo una historia que dimensiona el cotidiano de una manera absolutamente distinta para esa época. Me parece muy interesante. A mí, para mí es un orgullo y un honor, y de algún modo hicimos un guiño uniendo las dos películas en la animación final. Aparece Héctor Eleuterio como otra persona, y que de algún modo fantaseamos que Victoria es la nena de la historia oficial de algún modo, como para aunarnos en este lugar de la combinación. Eso es como un guiño celeste para nosotros. Yo antes te quiero agradecer mucho lo que dijiste, pero además contarles que fuimos descubriendo a lo largo del camino una cantidad de hilos muy secretos, por ahí privados, intrascendentes inclusive, entre la gestación de las dos películas. Algunos son realmente importantes, otros por ahí no. Esto que contaba Benja, en un momento nos dimos cuenta de una coincidencia, que es que la beba en el año 79 tendría, en el año 83, que es el año en el que transcurre la historia oficial, la misma edad, exactamente. Y nada, esto no quiere decir absolutamente nada más que eso pasa. Y detrás de ambas películas estuvieron las abuelas, y las mismas abuelas, el mismo grupito de 4 o 5 abuelas, Estela y un grupo chiquito de abuelas que ya estaban en el año 83, cuando estábamos escribiendo con Aida el guión de la historia. Nos ayudaron las abuelas, nos ayudaron mucho, y nos ayudaron con lo que sabían y con lo que no sabían, porque obviamente en ese momento había una cantidad de cosas que se sabían en general, pero no en particular. No se sabía que había chicos desaparecidos, por supuesto, que había chicos secuestrados, pero no se sabía cómo, no se sabía exactamente cómo era el tráfico, cómo funcionaba eso, ni cuánto, por supuesto.